Durante más de un siglo, la física ha estado segura de una cosa. Nada viaja más rápido que la luz. Las ecuaciones de Einstein parecen dibujar una frontera inquebrantable alrededor del universo, estableciendo un límite cósmico de velocidad que ningún motor, ninguna señal, ninguna civilización podría jamás superar. La regla no era tecnológica, era estructural, tejida en el propio espacio y tiempo. Y sin embargo, oculto dentro de esas mismas ecuaciones, hay algo extraordinario. No un resquicio que rompa el límite, sino algo mucho más extraño. Una propuesta que sugiere que el propio espacio-tiempo podría estirarse y comprimirse de la manera justa, llevando una nave espacial a través de distancias inimaginables, sin que técnicamente se supere nunca la velocidad de la luz. ¿El inconveniente? Estas soluciones introducen restricciones tan severas que hacen que el límite de velocidad original parezca trivial. Lo que los científicos descubrieron en el proceso revela algo profundo sobre la propia arquitectura de la realidad. Si te interesa, tómate un momento para dar like y suscribirte. Ahora, empecemos. No puedes viajar más rápido que la luz. A primera vista, esa afirmación suena como un desafío, un obstáculo tecnológico que espera un motor más inteligente o un combustible más potente. Al fin y al cabo, los humanos alguna vez creyeron que la barrera del sonido era imposible de cruzar. Creíamos que el vuelo más pesado que el aire desafiaba a la naturaleza. La historia está llena de límites que eventualmente cayeron. Pero la velocidad de la luz es diferente. No es una barrera parada frente a nosotros. Es una propiedad tejida en la estructura misma del universo. Para entender por qué, tenemos que retroceder al año 1905, cuando un empleado de patentes de 26 años llamado Albert Einstein reescribió silenciosamente las reglas de la realidad. Antes de Einstein, el movimiento parecía simple. Si lanzas una pelota hacia adelante en un tren en movimiento, su velocidad se suma a la del tren. Las velocidades se acumulan como números en una suma. El sentido común lo confirmaba. La vida cotidiana lo confirmaba. La física de Newton lo describía perfectamente. Pero había un problema escondido en las ecuaciones del electromagnetismo. Ecuaciones desarrolladas décadas antes por James Clerk Maxwell. Esas ecuaciones predecían que la luz viaja a una velocidad constante, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, independientemente de cuán rápido se mueva la fuente o el observador. Esa predicción era extraña. Si persigues un coche, se acerca más lentamente. Si corres hacia él, se acerca más rápido. Pero la luz se negaba a comportarse así. No importaba cuán rápido corrieras hacia un rayo de luz, siempre se acercaba a la misma velocidad. No importaba cuán rápido huyeras, siempre te alcanzaba exactamente al mismo ritmo. Los experimentos lo confirmaron. La velocidad de la luz no se sumaba, no se restaba. Simplemente permanecía constante. Einstein hizo una propuesta radical. En lugar de cambiar las ecuaciones de Maxwell, cambiemos nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Si la velocidad de la luz debe permanecer igual para todos, entonces el espacio y el tiempo mismos deben ajustarse para que eso sea cierto. Las distancias deben encogerse, el tiempo debe ralentizarse, la simultaneidad debe volverse relativa. Esa idea se convirtió en la relatividad especial y reveló algo extraordinario. El espacio y el tiempo no son escenarios separados donde ocurren los eventos. Están tejidos juntos en una tela cuadridimensional llamada espacio-tiempo. Cuando te mueves rápidamente a través del espacio, también te mueves de manera diferente a través del tiempo. Imagina dos gemelos. Uno se queda en la Tierra. El otro sube a una nave espacial y viaja a gran velocidad antes de regresar a casa. Según la relatividad, el gemelo viajero envejece más lentamente. Cuando se reencuentran, el gemelo astronauta es más joven. Esto no es ciencia ficción. Ha sido medido. Relojes atómicos llevados en aviones marcan diferente que los que están en tierra. Partículas aceleradas en laboratorios viven más tiempo del que deberían porque el tiempo mismo se ralentiza para ellas. A medida que la velocidad aumenta, la dilatación temporal se hace más fuerte.
Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero se reduce aproximadamente a la mitad de la tasa que experimenta alguien en reposo. Al 99%, el efecto se vuelve dramático. Cuanto más cerca se llega, más se congela el tiempo en relación con el mundo exterior. Pero también ocurre otra cosa. Los requerimientos de energía comienzan a explotar. A medida que un objeto acelera, su energía cinética aumenta. En la relatividad, energía y masa están entrelazadas mediante la famosa ecuación de Einstein E igual a mc². Cuanta más energía viertes en un objeto para hacerlo ir más rápido, más difícil se vuelve acelerarlo aún más. La relación no es lineal. Se curva hacia arriba abruptamente, como escalar una montaña cuyo pendiente se vuelve casi vertical cerca de la cima. Para alcanzar exactamente la velocidad de la luz, se requeriría energía infinita. No una gran cantidad, no una cantidad colosal, infinita. Y la energía infinita no existe. Por eso la velocidad de la luz no es simplemente difícil de alcanzar. Es inalcanzable para cualquier cosa con masa. Incluso si convirtieras estrellas enteras en combustible, incluso si cosecharas la producción de galaxias enteras, las matemáticas todavía prohíben cruzar esa frontera. Cuanto más te acercas, más se resiste el universo, como si la cima se alejara de ti con cada paso. Pero la razón más profunda es aún más inquietante. El límite de velocidad está ligado a la causalidad, el orden de causa y efecto. En la vida cotidiana asumimos que las causas vienen antes que los efectos. Una chispa enciende una llama. Una piedra golpea el agua y las ondas se extienden hacia afuera. Esta secuencia se siente absoluta. La relatividad muestra que la simultaneidad no es absoluta. Dos eventos que parecen ocurrir al mismo tiempo para un observador pueden ocurrir en diferente orden para otro observador que se mueve a distinta velocidad. El tiempo es flexible, pero aún hay estructura. Los eventos conectados por señales que viajan a la velocidad de la luz, o más lentas, mantienen un orden consistente de causa y efecto para todos los observadores. Si el viaje más rápido que la luz fuera posible, esa estructura colapsaría. En algunos marcos de referencia, una señal enviada más rápido que la luz llegaría antes de ser transmitida. Con la configuración adecuada, podrías recibir una respuesta a un mensaje que aún no habías decidido enviar. Podrías impedir la causa después de observar el efecto. Esto crea paradojas lógicas, bucles en el tiempo donde los eventos se socavan a sí mismos. La velocidad de la luz lo impide. Preserva la secuencia de la historia. Imagina el espacio-tiempo como un vasto armazón arquitectónico. La velocidad de la luz no es una regla decorativa pintada en sus paredes. Es una viga portante que atraviesa toda la estructura. Quítala, y el armazón se deforma de maneras peligrosas. La relatividad no dice simplemente que no puedes ir más rápido. Dice que ir más rápido rompe la lógica que mantiene unida la realidad. Por eso la barrera se siente tan absoluta. A diferencia de los límites anteriores que los humanos superaron, este está incrustado en la geometría misma. Surge de cómo el espacio y el tiempo se entrelazan. Protege la consistencia de las leyes físicas en todo el universo. Durante décadas, esto pareció definitivo. Nada se mueve más rápido que la luz. No porque nos falten mejores motores, no porque aún no hayamos descubierto la tecnología adecuada, sino porque el universo está construido así. Y sin embargo, la historia no termina ahí. Porque en 1915 Einstein expandió su teoría. Mostró que el espacio-tiempo no es rígido, se curva y se dobla en presencia de masa y energía. Y esa revelación abrió una puerta que nadie esperaba. Los objetos no pueden adelantar a la luz a través del espacio-tiempo. Pero, ¿y si el propio espacio-tiempo pudiera moverse? Si la relatividad especial construyó el muro, la relatividad general reveló el terreno detrás de él. En 1915, una vez más, Albert Einstein transformó la física. Esta vez no redefiniendo el movimiento, sino redefiniendo la gravedad.
Durante siglos la gravedad había sido tratada como una fuerza, algo invisible que atraía objetos a través del espacio vacío. Las manzanas caen porque la Tierra tira de ellas. Los planetas orbitan porque el Sol las atrae hacia adentro. Einstein propuso algo mucho más extraño. La gravedad no es una fuerza. Es geometría. La masa y la energía curvan el propio espacio-tiempo. Los objetos simplemente siguen las curvas. Imagina colocar una pesada bola de bolos sobre una sábana de goma estirada. La superficie se hunde. Haz rodar una canica por encima y la canica espirala hacia adentro. No porque la bola la tire directamente, sino porque la sábana debajo está curvada. La canica simplemente sigue el camino más recto posible a través de un terreno distorsionado. Así orbitan los planetas alrededor de las estrellas. Así se mantienen unidas las galaxias. Incluso la luz, que no tiene masa, se curva cuando pasa cerca de objetos masivos, porque el propio espacio-tiempo está curvado. Y aquí está la sutil grieta en el muro. La relatividad especial nos dice que nada puede moverse a través del espacio-tiempo más rápido que la luz. Pero la relatividad general revela algo completamente distinto. El propio espacio-tiempo es dinámico. Puede estirarse. Puede comprimirse. Puede ondularse como agua perturbada por el viento. De hecho, hemos medido esas ondulaciones. En 2015, los científicos de la colaboración LIGO detectaron ondas gravitacionales, distorsiones en el espacio-tiempo producidas por agujeros negros en colisión. El universo mismo vibra, aún más dramático. Todo el cosmos se está expandiendo. En el universo temprano, durante un periodo conocido como inflación, el espacio se expandió a una tasa extraordinaria. Regiones que alguna vez estuvieron cercanas fueron separadas más rápido de lo que la luz podía viajar entre ellas. Esto no viola la relatividad. Nada localmente superó a la luz. Ninguna partícula corrió por delante de la corriente cósmica. En cambio, el espacio mismo se expandió, llevando todo consigo. Es como puntos dibujados en la superficie de un globo que se infla. Los puntos no se arrastran por la superficie. La superficie se estira y la distancia entre ellos crece. Dos puntos distantes pueden separarse más rápido de lo que una hormiga podría gatear entre ellos. No porque la hormiga rompiera su límite de velocidad, sino porque el globo se expandió debajo de ella. Hoy la expansión continúa. Galaxias distantes se alejan de nosotros a velocidades efectivas mayores que la luz, porque el espacio entre nosotros se estira a escalas vastas. El límite de velocidad se aplica al movimiento a través del espacio. No se aplica a la expansión del espacio mismo. Esta distinción puede parecer técnica, casi semántica, pero cambia completamente el paisaje. Si el espacio puede expandirse y contraerse, entonces la distancia no es fija. Es elástica. Y si la distancia es elástica, entonces quizás viajar no se trate solo de movimiento, sino de geometría. Imagina que quieres cruzar un océano. Una opción es construir un barco más rápido. Luchas contra las olas, quemas más combustible, empujas con más fuerza contra la resistencia. Eso es lo que intentan los sistemas de propulsión convencionales en el espacio-tiempo. Empujar con más fuerza a través de una distancia fija. Pero, ¿y si pudieras encoger el océano? ¿Y si la orilla lejana pudiera acercarse mientras el agua detrás de ti se estira? El viaje se acortaría, no porque te movieras más rápido, sino porque el camino mismo cambió. Ese es el salto conceptual que redefinió la conversación sobre el viaje más rápido que la luz. El límite cósmico de velocidad dice que nada adelanta a la luz dentro del espacio-tiempo. Pero la relatividad general sugiere que el propio espacio-tiempo no es rígido. Es un participante en la dinámica del universo. Las ecuaciones que describen esta geometría, las ecuaciones de campo de Einstein, no prohíben formas exóticas de espacio-tiempo. Describen cómo la masa y la energía lo curvan, pero no limitan cuán inusuales pueden ser esas curvas. Durante décadas, los físicos se concentraron en resolver estas ecuaciones en una dirección. Partir de una distribución de materia, una estrella,
un planeta, y calcular la curvatura resultante. Ese enfoque nos dio agujeros negros, universos en expansión, ondas gravitacionales. Pero matemáticamente las ecuaciones funcionan en ambos sentidos. En lugar de preguntar, ¿qué curvatura crea esta materia?, puedes preguntar, ¿qué materia crearía esta curvatura deseada? Esa inversión abre una puerta. ¿Qué pasaría si empezamos con una geometría deseada? Una burbuja de espacio-tiempo plano moviéndose a través del universo. Y luego preguntamos, ¿qué distribución de energía sería necesaria para producirla? Esa pregunta permaneció en gran medida sin explorar hasta finales del siglo XX. Sin embargo, la base para ella se sentó en el momento en que Einstein reveló que el espacio-tiempo no es estático. Es una arquitectura dinámica. En 1994, un físico planteó la pregunta de forma explícita. ¿Cómo se vería una burbuja de espacio-tiempo en movimiento? ¿Qué ecuaciones la describen? ¿Y qué requeriría? La respuesta se conoció como la métrica de Alcubierre, y con ella el límite de velocidad se replanteó. No como un muro para derribar, sino como un río para redirigir. En 1994, el físico teórico Miguel Alcubierre hizo algo aparentemente simple. Dejó de preguntar cómo empujar una nave más rápido y empezó a preguntar cómo mover el espacio-tiempo en su lugar. En vez de diseñar un motor, diseñó una geometría. Usando las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, Alcubierre propuso una solución que describe una región de espacio-tiempo plano. Un bolsillo tranquilo rodeado por una onda de distorsión. Delante de esta región, el espacio se contraería. Detrás, se expandiría. El interior plano cabalgaría esa distorsión hacia adelante. La nave dentro no aceleraría. No sentiría empuje. No experimentaría dilatación temporal extrema, ni fuerzas aplastantes. Localmente permanecería en reposo. Y sin embargo, desde fuera, toda la burbuja se movería, potencialmente más rápido que la luz. Para entender lo radical que es esto, imagina una sábana estirada al máximo. Ahora crea una pequeña onda que recorre la superficie. Una moneda que descansa sobre esa onda no se desliza por la tela. Simplemente cabalga la onda. La onda se mueve. La moneda permanece localmente estacionaria. La burbuja Warp funciona de manera similar. La nave está dentro de un bolsillo de espacio-tiempo sin perturbar. La distorsión que la rodea se propaga, llevando ese bolsillo consigo. Crucialmente, nada dentro de la burbuja supera la velocidad de la luz respecto a su entorno inmediato. El límite cósmico de velocidad se respeta en todas partes localmente, pero la burbuja misma puede cruzar distancias cósmicas en una fracción del tiempo que la luz necesitaría en espacio normal sin distorsión. Esto no es un resquicio en la relatividad especial. Es una explotación de la relatividad general. La relatividad especial prohíbe el movimiento a través del espacio-tiempo más rápido que la luz. La relatividad general permite que el propio espacio-tiempo se curve, se estire y se desplace. La genialidad de Alcubierre fue combinar esas dos verdades. El límite de velocidad se preserva, pero su significado cambia. Imagina dos ciudades separadas por 1000 kilómetros. Normalmente conducirías por la tierra que las separa. Pero supón que la tierra misma pudiera doblarse como una página de un libro, acercando las ciudades una al lado de la otra. Simplemente cruzas, desdoblas la página y llegas sin haberte movido nunca más rápido que tu velocidad al caminar respecto al suelo bajo tus pies. El motor Warp es esa página doblada. No literalmente doblada, sino compresión y expansión de la geometría espacio-temporal. Delante de la burbuja, el espacio-tiempo se contrae, reduciendo la distancia al destino. Detrás, se expande, aumentando la distancia al origen. El efecto neto es traslación sin movimiento tradicional. Matemáticamente, la métrica de Alcubierre describe esto como una región localizada de espacio-tiempo plano incrustada dentro de una carcasa circundante de curvatura intensa. El perfil de curvatura determina la velocidad de la burbuja.
aumenta el gradiente de curvatura y la velocidad efectiva de la burbuja aumenta. En principio, las ecuaciones permiten velocidades arbitrarias. 10 veces la velocidad de la luz, 100 veces más. Desde la perspectiva de la Tierra, un viaje a una estrella a 10 años luz podría tomar semanas. Desde la perspectiva de la tripulación, el tiempo dentro de la burbuja fluye normalmente, sin envejecimiento relativista, sin relojes congelados. Suena casi como hacer trampa, pero las matemáticas son exactas. Alcubierre no aproximó las ecuaciones. Las resolvió. Su métrica satisface precisamente las ecuaciones de campo de Einstein. Ese hecho dejó atónita a la comunidad física. Durante décadas, el viaje más rápido que la luz había sido descartado como violación de la relatividad. Y de repente, la relatividad misma parecía permitirlo, al menos geométricamente. La propuesta encendió tanto entusiasmo como cautela, porque las ecuaciones respondieron una pregunta mientras planteaban muchas más. Primero, ¿cómo se crearía tal burbuja? Segundo, ¿qué distribución de energía generaría esa curvatura? Tercero, ¿podría mantenerse estable esa configuración? Cuarto, y quizás el más inquietante, ¿qué implicaría esto para la causalidad? El primer problema es conceptual. En la relatividad general, la curvatura surge de masa y energía. Las estrellas curvan el espacio-tiempo. Los planetas curvan el espacio-tiempo. Incluso la luz contribuye a la curvatura. Así que si quieres una forma específica de espacio-tiempo, debes disponer masa y energía en consecuencia. El siguiente paso de Alcubierre fue ingeniería inversa de la solución. Dada esta geometría de burbuja deseada, ¿qué tensor de energía-momento? ¿Qué disposición de materia y energía la produciría? Aquí es donde la elegancia de la idea se encontró con la dureza de la física. La burbuja warp requiere regiones de densidad de energía negativa. No simplemente menos energía de lo habitual, sino menos que el espacio vacío. Para entender por qué, recuerda lo que exige la burbuja. El espacio delante debe contraerse fuertemente. Detrás debe expandirse. La geometría requiere que el espacio-tiempo se desfocalice en ciertas regiones y se focalice en otras. La materia ordinaria siempre curva el espacio-tiempo en una dirección, hacia adentro. Focaliza trayectorias. Por eso la gravedad atrae. Para crear la curvatura que empuja hacia afuera necesaria en partes de la burbuja, las ecuaciones exigen algo exótico, energía que gravite de forma repulsiva. En la física cuántica existen pequeños efectos de energía negativa. El efecto Casimir demuestra que las fluctuaciones del vacío entre dos placas muy cercanas pueden producir una diminuta región de densidad de energía negativa. Pero estos efectos son minúsculos y efímeros. La burbuja warp requiere cantidades inmensas de energía negativa sostenida. Los cálculos iniciales sugerían que la energía total requerida equivaldría a la masa del universo observable. Refinamientos posteriores redujeron drásticamente esa estimación, a masas estelares, luego masas planetarias, y en algunos análisis especulativos, incluso menos. Pero incluso los escenarios más optimistas siguen estando muy lejos de cualquier cosa alcanzable. No es solo un desafío de ingeniería. Es una cuestión de si tal energía puede existir en la configuración requerida. Y eso es solo la primera barrera. Hay otra complicación oculta en la propia geometría. Horizontes. Una burbuja warp, que se mueve más rápido que la luz, crea un límite que separa su interior del universo exterior. Las señales desde dentro no pueden alcanzar el borde delantero de la burbuja. ¿Por qué? Porque el borde delantero se aleja del interior más rápido que la luz. La tripulación dentro no puede comunicarse con la región del espacio-tiempo hacia la que se acercan. No pueden dirigir enviando instrucciones al borde líder de la burbuja. Una vez formada y acelerada, la burbuja queda causalmente aislada del espacio delante. Eso significa, sin correcciones de curso, sin señales de frenado, sin ajustes de dirección. La geometría que permite el movimiento superlumínico también impide el control. Y luego está el problema de la llegada.
Mientras la burbuja se mueve, interactúa con partículas y radiación en el espacio interestelar. Algunos modelos sugieren que esas partículas podrían acumularse en el borde delantero, comprimidas por el espacio que se contrae. Al llegar y colapsar la burbuja, esa energía podría liberarse en una explosión, potencialmente devastadora para lo que haya delante. Otros modelos sugieren que la acumulación de radiación cerca del borde de la burbuja podría desestabilizarla. Efectos cuánticos en el horizonte podrían producir intensa creación de partículas, similar a la radiación de Hawking cerca de agujeros negros. Cuanto más profundamente examinaban los físicos la propuesta, más compleja se volvía. El motor warp no está prohibido por las ecuaciones de Einstein. Pero las ecuaciones de Einstein no cuentan toda la historia. La relatividad general es una teoría clásica. No incluye la mecánica cuántica. Cuando se consideran efectos cuánticos, surgen nuevas restricciones. Las desigualdades cuánticas limitan cuánta energía negativa puede existir y durante cuánto tiempo. Los análisis de estabilidad revelan que la delicada curvatura de la burbuja puede amplificar minúsculas fluctuaciones de forma catastrófica. La burbuja warp es matemáticamente válida pero físicamente frágil. Y aún así, a pesar de estos enormes desafíos, la idea sigue siendo uno de los insights más profundos surgidos de la física teórica a finales del siglo XX. Porque reveló algo extraordinario. El límite cósmico de velocidad no es una simple prohibición. Es una defensa en capas. Localmente, nada adelanta a la luz. Globalmente, el espacio-tiempo puede desplazarse. Pero cada intento de aprovechar esa flexibilidad encuentra principios más profundos. Condiciones de energía, restricciones cuánticas, preservación de la causalidad. La métrica de Alcubierre no le dio a la humanidad una nave estelar. Le dio un espejo. Mostró que la estructura de la realidad es más rica y más constreñida de lo que el optimismo o el pesimismo por sí solos podrían predecir. Las matemáticas abrieron la puerta. El universo estaba detrás de ella, recordándonos que el permiso en papel no garantiza el permiso en la práctica. Cuando Miguel Alcubierre terminó de escribir su solución de burbuja warp, la emoción duró solo hasta que comenzó el siguiente cálculo. Las ecuaciones de Einstein no solo describen geometría, vinculan la geometría directamente con energía y materia. El espacio-tiempo se curva porque algo lo curva. Cada hundimiento en la tela debe pagarse. Así que Alcubierre hizo la pregunta inevitable. ¿Qué tipo de distribución de energía sería necesaria para crear esta burbuja de espacio-tiempo en movimiento? La respuesta no fue simplemente inconveniente, fue impactante. La burbuja warp requiere densidad de energía negativa. No baja energía, no energía cero. Energía menos que nada, menos que el vacío del espacio vacío. Para entender por qué esto importa, imagina la gravedad como una especie de curvatura que tira hacia adentro. La materia ordinaria, desde el polvo hasta las estrellas, produce esa curvatura hacia adentro. Focaliza trayectorias. Las junta. Por eso la gravedad atrae en lugar de repeler. Pero la burbuja warp exige algo diferente. Delante de la burbuja, el espacio debe contraerse bruscamente. Detrás, debe expandirse. La geometría requiere que el espacio-tiempo se curve hacia afuera en ciertas regiones, desfocalizando en lugar de focalizar. La materia ordinaria no puede hacer eso. Su curvatura siempre tira hacia adentro. Las ecuaciones insisten en que solo algo con densidad de energía negativa podría producir el efecto gravitacional que empuja hacia afuera necesario, y la energía negativa no es algo que encontremos en almacenes esperando ser refinada. La teoría cuántica permite pequeños atisbos de ella. En fenómenos como el efecto Casimir, dos placas metálicas muy cercanas alteran las fluctuaciones del vacío, creando una región minúscula donde la densidad de energía cae ligeramente por debajo de la del espacio vacío. Pero estos efectos son microscópicos, fugaces, increíblemente pequeños. El cálculo original del motor warp sugería que la energía requerida podría equivaler a la masa-energía de una estrella entera.
Refinamientos posteriores redujeron drásticamente la estimación, quizás a la masa de un planeta o incluso menos bajo ciertas optimizaciones geométricas. Pero incluso 1 kilogramo de energía negativa representaría algo completamente más allá de la física conocida. Peor aún, la teoría cuántica de campos impone reglas estrictas llamadas desigualdades cuánticas. Estas reglas dicen que la energía negativa no puede acumularse libremente. Si aparece, debe equilibrarse con energía positiva cercana. Y cuanto más energía negativa intentes concentrar, más corto será el tiempo que se le permite existir. Es como si el universo te permitiera pedir prestado contra el vacío, pero solo brevemente, solo en cantidades minúsculas y siempre con intereses. La burbuja Warp exige una región macroscópica sostenida de energía negativa, dispuesta con precisión exquisita. La naturaleza no parece dispuesta a proporcionarla. Pero supongamos por un momento que de alguna manera resolvimos esto. Supongamos que la física futura desbloqueó energía negativa estable en cantidades utilizables. ¿Sería entonces posible el motor Warp? Cuanto más profundamente miraban los científicos, más se daban cuenta de que la respuesta no era tan simple. Incluso si la energía negativa existiera en abundancia, la burbuja Warp introduce otra restricción severa: horizontes. Cuando una burbuja Warp se mueve más rápido que la luz respecto al espacio circundante, crea un límite, un horizonte causal, similar en algunos aspectos al horizonte de eventos de un agujero negro. Las señales desde dentro de la burbuja no pueden alcanzar el borde delantero. ¿Por qué? Porque el borde delantero se aleja del interior más rápido que la luz. Cualquier señal emitida desde la nave hacia el borde líder de la burbuja nunca podrá alcanzarlo. Esto crea un problema profundo. La tripulación no puede dirigir. No puede enviar instrucciones para ajustar la forma de la burbuja. No puede reducir la velocidad comunicándose con su límite. Están sellados dentro de una región de espacio-tiempo cortada de la geometría que los impulsa. La misma característica que permite el movimiento más rápido que la luz, la separación causal, también hace imposible la navegación. Es como subir a un tren que, una vez lanzado, no puede detenerse ni redirigirse desde dentro. El problema de detenerse es igualmente preocupante. Para colapsar la burbuja de forma segura en el destino, algún mecanismo debe alterar la curvatura del espacio-tiempo delante de la nave. Pero desde dentro de la burbuja, esa región es inalcanzable por señales. Una idea especulativa sugiere que la burbuja tendría que ser construida desde fuera, quizás por infraestructura esperando en el destino. Pero eso solo traslada la imposibilidad. ¿Quién construye la infraestructura? ¿Cómo se logra la coordinación si la comunicación no puede superar la luz? Cada solución lleva a nuevas complicaciones. Y luego está el tema de la estabilidad. La geometría de la burbuja Warp es delicada. Requiere gradientes de curvatura extremos en su límite. Estas regiones se asemejan en algunos aspectos matemáticos a los bordes de agujeros negros. La teoría cuántica de campos predice que una curvatura fuerte puede desencadenar creación de partículas desde el vacío, un fenómeno relacionado con la radiación de Hawking. En el caso de una burbuja Warp, los cálculos sugieren que la radiación intensa podría acumularse cerca del límite. Esa radiación podría desestabilizar la burbuja, drenando energía o incluso destruyendo la configuración. El mero acto de moldear el espacio-tiempo tan dramáticamente podría encender efectos cuánticos lo suficientemente poderosos como para desgarrarla. E incluso si de alguna manera se mantuviera la estabilidad, queda la cuestión de la interacción con la materia interestelar. El espacio no está vacío. Incluso en los vastos abismos entre estrellas flotan partículas, átomos, granos de polvo, rayos cósmicos. Una burbuja Warp, viajando a través de este medio, encontraría esas partículas. Algunos modelos sugieren que se acumularían en el borde delantero, comprimidas por el espacio que se contrae delante. En viajes largos, la acumulación de energía podría volverse enorme. Al llegar y colapsar la burbuja,
esa energía acumulada podría liberarse en una explosión de radiación lo suficientemente intensa como para devastar un sistema planetario. En otras palabras, incluso un viaje exitoso podría terminar catastróficamente. Cada capa de análisis revela otra restricción. La energía negativa puede no existir en cantidad suficiente. Si existe, el control puede ser imposible. Si se resuelve el control, la estabilidad se vuelve incierta. Si se maneja la estabilidad, la radiación y las interacciones con materia plantean riesgos letales. Y atravesando todo esto está la preocupación más profunda de todas: la causalidad. El viaje más rápido que la luz entre puntos distantes permite la construcción de curvas temporales cerradas, trayectorias a través del espacio-tiempo que se cierran sobre sí mismas. En ciertos marcos de referencia, un viaje de ida y vuelta superlumínico podría permitir llegar antes de partir. Esto no es una inconveniencia filosófica, es una fractura lógica. Si las causas pueden seguir a los efectos, la estructura predictiva de la física colapsa. Algunos teóricos proponen que la gravedad cuántica, una teoría aún no completamente formulada, puede contener mecanismos que impidan que tales paradojas se formen jamás. Esta idea a veces se llama conjetura de protección cronológica. Si es cierta, cualquier burbuja warp que amenace la causalidad podría desestabilizarse automáticamente, destruida por efectos cuánticos antes de que surja la paradoja. El universo protegería su propia consistencia. El patrón que emerge es inconfundible. El motor warp está matemáticamente permitido. Pero cada vez que los físicos intentan convertir el permiso matemático en realidad física, aparecen capas más profundas de restricción. Es como excavar a través de roca solo para descubrir otra capa de lecho rocoso debajo. La velocidad de la luz no está defendida por una sola barrera. Está defendida por un sistema entrelazado de principios, condiciones de energía, estabilidad cuántica, estructura causal, consistencia geométrica. Cada principio refuerza a los demás. Elimina uno y otro toma su lugar. El sueño del viaje más rápido que la luz sigue siendo una de las ideas más poderosas en la imaginación humana. Pero cuanto más profundamente exploramos las ecuaciones, más parece susurrar el universo el mismo mensaje. Puedes imaginarlo, puedes calcularlo, puedes incluso escribirlo en el lenguaje del espacio-tiempo mismo. Pero traerlo a la existencia es otra cuestión completamente distinta. Durante años el problema de la materia exótica pareció el único defecto fatal en la idea del motor warp. Si se requiere energía negativa y la energía negativa no puede existir en cantidad suficiente, entonces el concepto colapsa. Así que los físicos hicieron una pregunta diferente. ¿Y si el problema no es la geometría, sino el tipo de energía que asumimos necesario? En los últimos años, varias propuestas teóricas han intentado rediseñar configuraciones warp-like de espacio-tiempo usando solo energía positiva. El tipo ordinario que llena el universo. Sin materia exótica, sin densidad de energía negativa, solo reordenamientos ingeniosos de curvatura. A primera vista, esto suena como un avance. Si se elimina el obstáculo principal, quizás el resto sea manejable. Pero como siempre, cuanto más profundizas en las ecuaciones, más sutil se vuelve la historia. Algunas de estas nuevas soluciones describen lo que se conoce como configuraciones warp sublumínicas. Producen distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que se parecen a una burbuja warp, contracción en una región, expansión en otra, pero el movimiento global permanece por debajo de la velocidad de la luz. En estos casos, las condiciones de energía de la relatividad general pueden satisfacerse sin invocar energía negativa. Las matemáticas encajan limpiamente. La geometría es elegante. Pero hay una distinción crucial. Una burbuja warp sublumínica no corta la conexión causal con el mundo exterior. Las señales aún pueden pasar entre interior y exterior. La burbuja puede ser influida y controlada. Se comporta más como una onda gravitacional en movimiento que como una nave más rápida que la luz.
y porque permanece por debajo de la velocidad de la luz, no evade la barrera fundamental que impone la relatividad especial. Puede permitir métodos de propulsión novedosos, pero no entrega viaje superlumínico. Otras propuestas van más lejos. Intentan diseñar geometrías warp de velocidad constante que matemáticamente permitan movimiento superlumínico usando solo distribuciones de energía positiva. Los titulares pueden ser dramáticos. Científicos eliminan la necesidad de materia exótica. Pero hay un inconveniente crítico. Muchas de estas soluciones no pueden crearse desde espacio-tiempo normal. Describen configuraciones que ya deben existir. Geometrías eternas que no pueden encenderse ni apagarse. No pueden acelerar. No pueden desacelerar. No pueden construirse desde una región plana del espacio usando procesos físicos conocidos. Es como descubrir un túnel perfectamente liso que conecta dos montañas distantes, pero darse cuenta de que el túnel siempre ha estado ahí y no puede construirse, modificarse ni entrarse desde fuera. Matemáticamente válido, físicamente inalcanzable. Y luego está el tema de la aceleración. La transición de regímenes sublumínicos a superlumínicos no es suave. Cuando una burbuja warp se acerca a la velocidad de la luz, la geometría cambia cualitativamente. Se forman horizontes. Emerge separación causal. El interior se aísla del exterior de formas profundas. Esta transición no es como aumentar el acelerador en un motor. Es más como cruzar un límite de fase, hielo convirtiéndose en agua. La física de un lado no se extiende simplemente al otro. Y cuando los físicos analizan cuidadosamente estas transiciones, encuentran que los requerimientos de energía se disparan bruscamente en el umbral. Incluso configuraciones que usan solo energía positiva por debajo de la velocidad de la luz tienden a reintroducir requerimientos exóticos al cruzar al territorio superlumínico. El muro reaparece, solo que en otra forma. También hay intentos de explotar la naturaleza no lineal de las ecuaciones de Einstein. La relatividad general no es una teoría lineal simple. Los campos gravitacionales interactúan consigo mismos. La energía curva el espacio-tiempo y el espacio-tiempo curvo influye en la energía. Esta complejidad crea espacio para arreglos ingeniosos. Tal vez múltiples distorsiones de energía positiva, dispuestas con precisión, podrían imitar colectivamente el efecto que de otra forma produciría la energía negativa. En matemáticas, a veces los enfoques indirectos tienen éxito, donde los directos fallan. Pero estudios detallados encuentran consistentemente teoremas de enfoque. Resultados profundos dentro de la relatividad general, que restringen cómo la energía positiva afecta el espacio-tiempo. La energía positiva enfoca geodésicas. Tira de las trayectorias hacia adentro. Refuerza la convergencia. La burbuja warp, en contraste, requiere desenfoque en regiones clave. Espacio-tiempo extendiéndose hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y los teoremas de enfoque no son reglas superficiales. Son consecuencias de la estructura central de las ecuaciones. Forzar a la energía positiva a comportarse como energía negativa es como intentar hacer que la gravedad repela sin cambiar la gravedad misma. La geometría se resiste. Luego están las propuestas que involucran gravedad modificada. Alteraciones leves a las ecuaciones de Einstein, inspiradas en intentos de explicar la energía oscura o la aceleración cósmica. En algunos de estos marcos alternativos, las soluciones warp-like parecen más fáciles de construir. Pero hay un precio. La relatividad general ha pasado todas las pruebas experimentales que le han puesto. Desde el avance del perihelio de mercurio hasta la detección de ondas gravitacionales, cualquier modificación debe reproducir todos estos éxitos con precisión extrema. La mayoría de las modificaciones que permiten geometrías warp más fáciles también predicen pequeñas desviaciones en otros lugares. Desviaciones que no se han observado. Cuanto más cuidadosamente alineas una teoría modificada con los datos experimentales, más se parece a la relatividad general estándar, y cuanto más se parece a la relatividad general, menos ventaja ofrece para motores warp. De nuevo, el resquicio se estrecha. Otra línea de investigación examina soluciones tipo solitón.
estructuras de onda estables y autosostenidas en el espacio-tiempo que se propagan sin disiparse. En otras áreas de la física, los solitones se comportan como partículas hechas de ondas. Mantienen su forma mientras viajan. Si el espacio-tiempo pudiera albergar una distorsión tipo solitón que lleve un interior plano, tal vez esa estructura podría servir como burbuja warp sin requerir materia exótica. Matemáticamente, algunos solitones existen. Son estables frente a pequeñas perturbaciones. Se propagan limpiamente a través de las ecuaciones, pero comparten la misma limitación que las burbujas de velocidad constante. No pueden generarse desde espacio-tiempo ordinario usando procesos físicamente realistas. Están permitidos por las ecuaciones como características eternas, no como vehículos diseñados. Aún más preocupante es el tema de la estabilidad. Las geometrías warp, especialmente las superlumínicas, tienden a ser inestables bajo fluctuaciones cuánticas. Pequeñas perturbaciones en el límite de la burbuja pueden crecer rápidamente. La radiación puede acumularse. Imagina equilibrar un lápiz perfectamente vertical sobre su punta. En principio las ecuaciones lo permiten. Las fuerzas se equilibran. En la práctica la más mínima vibración lo derriba al instante. Las burbujas warp se parecen a ese lápiz, equilibradas delicadamente en curvatura extrema. Mantener la estabilidad podría requerir precisión más allá de lo que incluso permite la mecánica cuántica. También hay un fenómeno más profundo conocido como protección cronológica, una conjetura propuesta por Stephen Hawking. La idea sugiere que las leyes de la física impiden la formación de curvas temporales cerradas, trayectorias que permitirían viajar al pasado. Las burbujas warp capaces de viaje superlumínico abren la puerta a tales bucles. Un arreglo suficientemente ingenioso de salidas y retornos podría crear paradojas. Si la protección cronológica es real, entonces cualquier intento de construir una burbuja warp superlumínica podría desencadenar inestabilidades cuánticas que la destruyan antes de que surja la paradoja. El universo no solo prohibiría el viaje más rápido que la luz, desestabilizaría activamente cualquier geometría que intentara habilitarlo. Cada nueva propuesta nos enseña algo valioso. Revelan cuán estrechamente entretejidos están los principios de la física. Las condiciones de energía se conectan con la estabilidad. La estabilidad se conecta con las fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas se conectan con la causalidad. La causalidad regresa a la velocidad de la luz. Esto no es un solo muro. Es una red de vigas que sostiene toda la estructura del espacio-tiempo. Elimina una y las demás se desplazan para mantener el límite en su lugar. La frase, científicos proponen una nueva forma de viajar más rápido que la luz, no es falsa. Matemáticamente lo han hecho. Las propuestas son reales. Las ecuaciones son válidas. La creatividad es genuina. Pero cada nuevo diseño no desmantela la barrera. Revela cuán profundamente está incrustada la barrera en la arquitectura de la realidad. El límite de velocidad no está impuesto por una sola ley. Está impuesto por la consistencia de todo. Después de décadas de ecuaciones, refinamientos y audaces propuestas teóricas, llegamos a una conclusión extraña. El viaje más rápido que la luz no está prohibido por una sola frase en la física. Está permitido en las matemáticas. Y sin embargo, cada intento de convertir ese permiso matemático en realidad física encuentra resistencia más profunda. Ese patrón es el verdadero descubrimiento. Cuando los físicos exploraron por primera vez geometrías warp, se sintió como descubrir una puerta oculta en el trabajo de Einstein. Las ecuaciones no gritaban «imposible». Lo permitían silenciosamente. La geometría era elegante, la solución exacta. Pero en el momento en que esa geometría se tradujo en requerimientos físicos, el universo respondió. Se requiere energía negativa, pero la teoría cuántica la limita. Existen alternativas de energía positiva, pero no pueden crearse ni controlarse. Aparecen configuraciones estables, pero las fluctuaciones cuánticas amenazan con desgarrarlas. La causalidad permanece intacta localmente, pero surgen paradojas globales.
No es que un solo obstáculo bloquee el camino. Los obstáculos se entrelazan. Esto no es cómo se comporta un desafío de ingeniería temporal. Esto es cómo se comporta un límite estructural. Imagina intentar quitar un solo pilar de soporte de una vasta catedral. Puedes picar una piedra solo para descubrir que la bóveda de arriba depende de ella. Quítala por completo, y los arcos colapsan. Las paredes se agrietan. La estructura falla no por un solo piso, sino porque cada pieza depende de las demás. La velocidad de la luz parece ser tal pilar. Se conecta con la causalidad, el ordenamiento de eventos. Se conecta con condiciones de energía. Cómo la materia da forma al espacio-tiempo. Se conecta con estabilidad cuántica. Cómo se comportan las fluctuaciones del vacío en curvatura extrema. Se conecta con la definición misma de distancia y tiempo. Quitarla no es relajar una regla, es deshacer una red. Y eso revela algo profundo sobre la arquitectura de la realidad. La física no es una colección de leyes independientes apiladas flojamente. Es un tapiz estrechamente tejido. Tira de un hilo, y la tensión se redistribuye por toda la tela. Las propuestas de motor Warp han actuado como pruebas de estrés. Sondan la estructura más profunda del espacio-tiempo preguntando: ¿qué pasa si empujamos aquí? Y la respuesta es siempre la misma resistencia. No arbitraria, sino principlet. Hay una lección filosófica aquí. Durante siglos las matemáticas a menudo se adelantaron al experimento. Las ecuaciones que describen el electromagnetismo predijeron ondas de radio antes de que se detectaran. La teoría cuántica predijo antimateria antes de que se observara. En esos casos, la posibilidad matemática precedió al descubrimiento físico. La geometría del motor Warp nos tienta a creer que estamos presenciando otro momento así, que la solución exótica de hoy se convertirá en el avance de ingeniería de mañana. Pero la diferencia es sutil e importante. En casos anteriores, las matemáticas no chocaban con principios más profundos. Revelaban fenómenos que encajaban perfectamente dentro de la estructura de la física. Los motores Warp, en cambio, parecen tensionar simultáneamente varios principios fundacionales. Desafían condiciones de energía, desafían estabilidad, desafían consistencia cuántica, y cada vez que los físicos intentan aliviar una tensión, otra se tensa más. El universo parece guardar su límite de velocidad no con un solo candado, sino con un sistema de candados. Esto no hace que la exploración sea sin sentido. Todo lo contrario. Al intentar romper el límite, los físicos han descubierto cuán profundamente está arraigado. Han expuesto conexiones entre relatividad y teoría cuántica que de otra forma habrían permanecido ocultas. Han aclarado por qué la causalidad no es solo una suposición conveniente, sino una necesidad estructural. En otras palabras, la imposibilidad nos enseña tanto como lo haría una posibilidad. También hay un aspecto humillante en esta historia. La historia humana está llena de barreras que eventualmente cayeron. Cruzamos océanos que alguna vez parecieron imposibles. Volamos por cielos que alguna vez se creyeron sagrados. Dividimos átomos. Caminamos sobre la luna. Es tentador asumir que todo límite es temporal. Pero la velocidad de la luz puede no ser un desafío esperando mejor tecnología. Puede ser un reflejo de lo que es el universo. Un universo donde la causalidad fluye en una dirección. Un universo donde la geometría del espacio-tiempo obedece relaciones estrictas de energía. Un universo donde la estabilidad se preserva mediante restricciones que protegen su coherencia. Y quizás esa coherencia sea lo que permite que exista complejidad. Estrellas, planetas, química, vida. Si el espacio-tiempo fuera fácilmente remodelable, si el orden causal fuera flexible, si las condiciones de energía pudieran violarse casualmente, el universo podría no ser un escenario estable para la existencia. La misma rigidez que frustra nuestras ambiciones interestelares puede ser la rigidez que permite que los átomos se formen y las galaxias perduren. Desde esta perspectiva, el límite cósmico de velocidad no es un muro de prisión. Es parte del marco que hace posible la realidad.
No estamos confinados por una regla cruel. Estamos sostenidos por una estructura consistente. Y sin embargo, el asombro no desaparece. El hecho de que las ecuaciones de Einstein siquiera permitan geometrías warp es asombroso. Las matemáticas insinúan posibilidades mucho más allá de la intuición cotidiana. El universo es más flexible, más dinámico, más sutil de lo que la física clásica jamás imaginó. Pero flexibilidad no significa ausencia de leyes. El río del espacio-tiempo puede doblarse y curvarse. Puede ondularse y expandirse, pero su corriente, la propagación de la causalidad a la velocidad de la luz, permanece constante. Quizás la percepción más profunda sea esta. El universo permite la imaginación. Permite la exploración en teoría. Nos permite estirar las ecuaciones hasta sus límites. Pero no promete que cada puerta matemática se abra a la realidad física. Algunas puertas revelan corredores de comprensión en lugar de corredores de viaje. La investigación sobre motores warp no nos ha acercado a las estrellas de la manera que prometía la ciencia ficción. Pero nos ha acercado a entender por qué las estrellas permanecen distantes. Y ese entendimiento no es derrota. Es claridad. La velocidad de la luz sigue en pie. No como un desafío esperando ser superado, sino como una piedra angular de un universo cuya estructura es más profunda y más interconectada de lo que jamás imaginamos. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una gran diferencia y ayuda al canal a crecer.